buenos días a todos y bienvenidos y bienvenidas todos y todas. En primer lugar, quería agradecerle a José Antonio y a Ángeles pues la predisposición, las ganas de que hoy podamos tener esta conferencia sobre Europa y la Unión Europea. Sabéis que el 9 fue el Día de Europa y desde el Departamento del Ámbito Social pensaron que sería una buena idea hacer esta conferencia. Yo creo que es estupendo, creo que os va a gustar muchísimo, creo que vais a disfrutar, vamos a aprender, con ellos siempre se aprende y nada más. Muchas gracias por haber venido. Compañera Ángeles, que muchos no la conoceréis porque imparte sus clases por la tarde. Igual que yo estoy por la mañana, ella tiene su carga horaria por la tarde. Entonces, bueno, digo, y ya hablando también, porque mirad, después de la charla se va a componer, o va a constar de dos partes. Una parte un poco más técnica, donde se va a exponer el funcionamiento de la Unión Europea, cómo surgió, no extendiéndonos mucho. Y luego otra parte importante va a ser, pero no menos que importante que la otra parte, que es técnica, cómo surgió la preocupación poco a poco por políticas igualitarias en el ámbito de la mujer en la Unión Europea. Y va a constar de dos partes. Una, cómo esas políticas igualitarias se han ido dando hasta esta fecha y la desigualdad que hay en muchos países. No es lo mismo las políticas esas en Francia, en España, en Italia, que en países que se incorporaron hace poco y que tenían una tradición respecto a ese aspecto nula casi, como Rumanía, Bulgaria, Polonia. Bien, dicho eso, será doble. Una, cómo se ha hecho esa política igualitaria y cómo, la otra parte será cómo hay mujeres importantes que con su ejemplo de varios países han contribuido a que eso siga adelante y tire para arriba, ¿vale? Bien. Que compartimos todos los países que formamos parte de la Unión Europea, entre los que afortunadamente está España también, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar con la presentación y en el segundo tenemos lo que es la Unión Europea, que como veis ya no forma parte de ella Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Luego hablaremos del Brexit. Este es el mapa de cómo sería el continente europeo y aquí están todos los países de ese continente, todo lo que es Europa. Y este es el de la Unión Europea. Como veis, hay países que aparecen en gris, que quiere decir que no forman parte de la Unión Europea. ¿De acuerdo? La Unión Europea no deja de ser una unión, en principio económica, como vamos a ver. ¿Vale? Se crea después de la Segunda Guerra Mundial, porque hay una necesidad después de la Segunda Guerra Mundial de buscar un equilibrio en Europa, de buscar que no haya una nueva guerra. Se han producido dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y las dos han tenido, aparte de otros protagonistas, pero sobre todo a Francia y a Alemania. Y como veis aquí, son los dos protagonistas los que deciden crear esa unión. No se llama Unión Europea en un principio, ¿de acuerdo? En un principio lo que es una unión económica y lo que se busca es pues esa alianza entre estos dos países que son enemigos de muchos años, muchas veces por cuestiones económicas. Yo esto lo veo como si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, ¿no? Esta unión, veremos que esto va cambiando. Hoy en día no es solo una cuestión económica, es también una cuestión social. Y con el tiempo estoy convencida de que será cada vez más una cuestión política. Aquí tenemos la Europa de los seis, ¿vale? Que serían Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia. En 1957 se firma el Tratado de Roma y aquí ya se crea la Comunidad Económica Europea, que ya sabéis que hoy no se llama así, hoy se llama Unión Europea, ahora veremos por qué. ¿Qué se crea aquí? Algo que para nosotros es muy importante. Se crea, entre otras cosas, la política agraria común, esa PAC, que seguramente habéis oído hablar de ella en alguna ocasión. Yo pongo siempre el ejemplo del anuncio que hacen los bancos para decir ya se puede cobrar el adelanto de la PAC, seguro que lo habéis oído. Son unas ayudas muy importantes para el campo español, porque cuando nosotros entramos en la Unión Europea,
éramos un país básicamente agrario, con una agricultura muy atrasada, y gracias a las ayudas que hemos ido recibiendo estos años de la Unión Europea, pues nuestra agricultura ahora está mucho mejor. Somos los españoles, yo siempre digo, que nos gusta criticar y decir, sí, pero es que podría estar mejor. Todo puede estar mejor siempre. Pero es verdad que gracias a la Unión Europea no somos el país que éramos cuando entramos. Vamos a ir viendo cómo se van produciendo esas ampliaciones. En el 73 entran Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. En 1980 se produce la adhesión de Grecia. Y en el 86 entramos nosotros, junto con Portugal. Aquí tenemos al presidente de aquel momento, Felipe González, firmando el tratado de adhesión. ¿Vale? No habíamos entrado antes porque uno de los requisitos para entrar en la Comunidad Económica Europea entonces y en la Unión Europea ahora es ser una democracia. Y nosotros hemos estado muchos años con una dictadura y luego hemos pasado un periodo en el que hemos tenido que demostrar que tanto políticamente como económicamente éramos dignos de entrar en esa gran Europa que se estaba formando. Esto es un requisito para todos los países que entren, luego lo veremos. Con el Acta Única Europea se garantiza la libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y de capitales. Esto es importantísimo. Esto se refuerza en el Tratado de Maastricht de 1992, que seguramente nos suena. Y es importante también porque es cuando dejamos de hablar de Comunidad Económica Europea y empezamos a hablar de Unión Europea, que es como lo llamamos ahora. ¿De acuerdo? Y se crea, fijaros, el espacio Schengen. Este espacio Schengen, no sé si habéis oído hablar del espacio Schengen, seguramente sí. Si sois viajeros, como yo, y como seguramente muchos de los que hay aquí, que volveremos en algún momento a poder viajar, ¿verdad? Ahora lo tenemos un poco complicado, pero si habéis viajado por Europa, habréis visto que cuando vamos de un país a otro, de este tratado, de este espacio Schengen, no necesitamos pasar por frontera. Yo le explicaba el otro día a mis alumnos que cuando llegas al aeropuerto tienes dos puertas y una pone pasajeros de la Unión Europea y pasas directamente. Y otra pone pasajeros de fuera de la Unión Europea. Y aquí ya sí tienes que pasar con tu pasaporte y dependiendo del país en el que estés o del que vengas, pues tendrás que pasar unos trámites. Nosotros formamos parte, España forma parte de este tratado Schengen, que nos permite, como digo, viajar. Pero no solamente debemos verlo como algo que me viene bien para ir de viaje, algo de ocio. Es muy importante también para las empresas, para que nuestras empresas puedan vender sus productos en todos estos países sin necesidad de pagar aranceles. Los aranceles son lo que tenemos que pagar, por ejemplo, cuando vamos a un país que no es de la Unión Europea. Y que cuando pasamos con nuestros productos por la frontera nos dicen, oye, ¿qué traes? ¿Cuánto vas a vender? Y entonces tenemos que pagar. Eso hace que se encarezcan. Siempre cuando vemos productos de importación, sabemos que esos son más caros. ¿Vale? Sería, por ejemplo, Islandia, o Noruega, o Suiza. Suiza me preguntaban el otro día mis compañeros, mis alumnos, que por qué Suiza no forma parte de la Unión Europea, por qué no participa en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Yo digo que Suiza es un país muy inteligente. Son muy ricos, no necesitan a la Unión Europea para nada, y como yo digo, tienen el dinero de la Unión Europea, de los ricos. Yo no tengo allí, no sé vosotros, pero estoy muy liado. Un fin de semana que tenga tiempo voy a ir a llevar allí los ahorros, que parece ser que es interesante tenerlos. En el 95 entran Suecia, Finlandia y Austria, y tenemos ya la Europa de los 15. Este es un hito también importantísimo. El 1 de enero del 2002 entra en vigor el euro. Nos acordamos algunos de la peseta. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de la peseta. Mis alumnos a veces no tanto, pero yo sí me acuerdo de la peseta. Y todavía cuando se trata de cantidades grandes, ¿verdad? Pensamos en pesetas, lo pasamos a pesetas, y eso, como mi madre, ¿eso en pesetas cuánto es? Pero ha sido importantísimo, para lo mismo que decía antes, para el comercio, para que nuestras empresas puedan comerciar libremente y no tengamos que andar cambiando de moneda. Y también vuelvo a insistir, para viajar, cuando viajamos no tenemos que estar cambiando de moneda, podemos ir con nuestro euro sin ningún problema. Aquí tenemos porque no todos los países tampoco forman parte del euro. Tenemos los países que forman parte del euro, que son los rojos, la eurozona,
Y luego tenemos países que no forman parte de la eurozona, pero que también utilizan el euro. Fijaros, tenemos Andorra, San Marino, Mónaco, Vaticano, Kosovo y Montenegro. Son países a los que si vais de viaje, pues si vais a comerciar ahí, podéis llevar vuestro euro porque os lo van a pedir. Esto es importante. Fijaros, Reino Unido nunca entró en el euro, porque su moneda era una moneda bastante fuerte. La nuestra no lo era tanto. ¿Vale? Yo recuerdo varias veces que el gobierno, iba a decir como si lo hubiera tenido que devaluar yo, que el gobierno tuvo que devaluar la peseta. Ahora ya no es necesario, porque ahora que formamos parte del euro, es una moneda fuerte que puede competir en igualdad, por ejemplo, con el dólar. Y eso es importantísimo. Yo no me imagino volver otra vez a la peseta. Creo que vamos. De hecho, los mal pensados decían que el Reino Unido no quiso nunca entrar en el euro, permanecer con la libra, Sí. que así ha sido, porque nunca estuvo convencido verdaderamente del europeísmo y tal, ¿no? Imaginaros ahora el problema grave que hubiera sido, ¿no?, cambiar las estructuras económicas y monetarias en sus relaciones con Europa y el mundo, hacer la paridad otra vez de la libra, el euro, hubiera sido un problema grave. Entonces, los mal pensados piensan así. Bueno, porque no pensaban quedarse. Porque estos son como Suiza, pero ellos sí entraron y dijeron, bueno, nosotros vamos a entrar a ver qué tal. Porque si podemos sacar un beneficio, pero si no me interesa, me voy. En cualquier caso, yo estoy convencida, y es una opinión personal, estoy convencida de que con el tiempo se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Creo que tienen más que perder ellos que nosotros, aunque nosotros también, porque esto es como un divorcio. Nunca perdieron. Acordaros, el nombre Margaret Thatcher, la dama de hierro, consiguió, prácticamente era una amenaza. El cheque inglés que decían, que prácticamente en algunos momentos se le devolvía a Inglaterra más de lo que había aportado a la Unión Europea. O sea, que prácticamente puso condiciones. Si no se hubieran ido antes. Si no se hubieran ido antes. Pero yo creo que ya se han tenido que ir porque han hecho un referéndum y cuando se hace un referéndum y es vinculante, pues no nos queda más remedio que aceptar las consecuencias de lo que hemos votado. Y eso va por todos. Digo va por todos, todavía explicaba el caso de Escocia, que Escocia votó seguir formando parte de Gran Bretaña y cuando después se hicieron las elecciones del Brexit y se votó que querían salir de la Unión Europea, ahora Escocia reclama un nuevo referéndum para quedarse dentro de la Unión Europea. Separarse de lo que es Gran Bretaña y quedarse dentro de la Unión Europea. Pues hombre, yo creo que si a ti ya se te ha dado la oportunidad de tomar una decisión, y has tomado la decisión de seguir siendo británico, lo tienes que ser a las buenas y a las malas. Como británico que has decidido ser, se ha tomado la decisión de irte de la Unión Europea y te vas porque tú has decidido ser británico. Y ahí lo dejo, me parece que yo no tengo nada que lo traiga las empresas. No tengo nada, me parecen estúpidos, ni contra nadie casi. Pero es verdad, esto de los referéndums, pues cuando se toma una decisión hay que aceptarla, Entonces se han ido los ingleses y se han ido los británicos, luego regaño yo cuando dicen los ingleses. La Europa de los 27, en 2007 entran Rumanía y Bulgaria, y en el 2013 Croacia. Y con eso formamos una unión de 28 miembros. Con el Brexit, del que estábamos hablando, que es algo aprobado en referéndum, vuelvo a repetir, nos volvemos a quedar en 27 miembros. Como hemos dicho, es muy complicado, porque las negociaciones para salir de la Unión Europea, yo es que las veo más complicadas que para entrar. Porque ¿cómo te vas? ¿Cómo repartes? Porque esto es un fondo común. ¿Cómo repartimos el dinero, sobre todo? Yo creo que si se van, pues que no se lleven nada, ¿no? Es un problema sobre todo porque nosotros tenemos, gracias a esos tratados de libre circulación y demás, tenemos no solo el derecho a circular por la Unión Europea, sino que también tenemos el derecho a residir en cualquier país de la Unión Europea que queramos nosotros. A residir y a votar y a ser elegidos en esos países de la Unión Europea. Somos, además de Irlanda, pues país fronterizo con el Reino Unido. ¿Por qué? Porque tenemos que
Porque tenemos Gibraltar, bueno, lo tienen ellos. Ellos tienen Gibraltar, pero hace frontera con nosotros. Y hay muchos españoles que van a trabajar a Gibraltar todos los días. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes. No podemos irnos enfadados. No se pueden ir ellos, que son los que se van enfadados. Tenemos que llegar a acuerdos razonables que nos permitan seguir comerciando con ellos, pero no en igualdad de miembros como miembros de la Unión Europea, porque ya no lo son. Como país fuera, como país extracomunitario. Pero hay que hacerlo siempre todo de forma lógica. Porque uno de los objetivos cuando se creó la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, la CECA en su momento, era evitar guerras entre los países. Y ese es un objetivo que se ha cumplido. Afortunadamente, entre los países de la Unión Europea no ha habido ninguna guerra. Y esperemos que no la haya nunca. ¿Vale? Nos hemos entendido con la economía. Porque yo siempre digo que el dinero mueve el mundo, pero es que es verdad, el dinero nos ha permitido. Bueno, vamos a ver brevemente las instituciones de la Unión Europea, que no os quiero aburrir. Tenemos el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo se elige por sufragio universal cada 5 años y tiene como función aprobar las leyes y los presupuestos y controlar al resto de las instituciones. Este es su presidente, David María Sassoli. A ver si no me equivoco, como los italianos todavía los controlamos. Os he puesto esto para que veáis, un poco complicado porque son 7 grupos políticos y cuando votamos, en las últimas elecciones fueron en el 2019. Si veis aquí pone 751 escaños y luego 705, porque cuando votamos en las últimas elecciones todavía estaba Gran Bretaña dentro de la Unión Europea y ellos se presentaron a las elecciones y sacaron sus propios eurodiputados. Y así es como se queda. Cuando nosotros votamos aquí en España, nuestros partidos políticos nacionales, luego ellos se integran en estos partidos europeos. Porque allí no están como españoles, allí están formando parte, por ejemplo, del Partido Socialista Europeo o del Partido Popular Europeo y de los otros grupos distintos en los que no me quiero meter para no alargarnos. Pero para que veáis cómo quedó. Yo siempre animo a todo el mundo a votar en las elecciones europeas, porque es algo como que le damos menos importancia que a las nuestras, porque como está más lejos, no nos interesa. Pero es que aquí se toman decisiones importantísimas que nos afectan luego a nosotros. Decisiones económicas. ¿Cuánto dinero nos dan? ¿Cuánto no nos dan? Aquí os he puesto para que veáis cómo votamos aquí, ¿vale? En las últimas elecciones. Votamos sobre todo al Partido Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo, que es este rojo. ¿Vale? Estos luego se integran, como he dicho, en esos otros partidos. Este es el índice de participación. Nosotros estamos, a ver si me encuentro aquí, un 60,73%. No nos parece mal, ¿no? Como diciendo, bueno, pues sí votamos bastante. Porque coincidió, como estábamos diciendo antes, con las elecciones generales nuestras y con las elecciones autonómicas en algunas autonómicas. Prácticamente el historial de elecciones, pocas ha habido unas únicamente que sean al Parlamento Europeo, para hacerlas coincidir y precisamente servir de atractivo, y ya que voy, pues voto. Claro, porque si no mucha gente no iría. Mucha gente no iría. Si es a las autonómicas nuestras y mucha gente dice, no voy. Pues a esta menos, pero hay que ir, ¿eh? Os animo a votar, cada uno a que quiera votar, pero yo siempre animo a votar, tanto en estas como en las nuestras, que si no luego no podemos quejarnos. Y yo soy muy de quejarme. Hay que quejarse, hay que quejarse. Aquí os he puesto la paridad de género en los resultados por años. Esto que se ve en rosa, como siempre, el rosa para las mujeres y el azul para los hombres. Para los niños. Para que veáis cómo ha ido aumentando el número de eurodiputadas en el Parlamento Europeo, pero aún no llegamos a la paridad, que es de un 41%. Voy a hacer el comentario que hemos dicho antes porque me parece justo decirlo. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto de la paridad. No creo para nada que tenga que haber un 50% de hombres y un 50% de mujeres, ni en el Parlamento Europeo, ni en el Parlamento Nacional nuestro, ni en ninguna empresa. Porque si hay un 80% de mujeres que están mejor preparadas que los hombres para trabajar en esos puestos, me parece justo que los ocupen. Y si hay un 90% de hombres que están mejor preparados que las mujeres para ocupar esos puestos, igualmente. Creo que se debe contratar en función de la preparación y de la capacidad de trabajo de cada persona.
pero que no se nos discrimine tampoco por ser mujeres ni por ser hombres. Hablando de la igualdad, también hay que ganársela. Hay que prepararse y hay que estudiar, que para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Yo le digo siempre a mis alumnos que nunca es tarde. Hay que estudiar, hay que prepararse y a las próximas elecciones al Parlamento nos presentamos. Este es el Parlamento, es impresionante, ¿eh? Verlo así en la foto. Sería una excursión interesante de hacer. ¿Nos apuntamos a una excursión para...? Pues la apuntamos. Apúntalo, Rosario, está apuntando, tenemos varias. Apuntármelo que ya tenemos primero la otra. El Consejo de la Unión Europea. Fijaros, son los ministros de los países de la Unión Europea. Cuando se habla de economía van los ministros de economía, cuando se habla de educación, los ministros de educación. La Comisión Europea, que es la que se encarga de proponer las leyes y garantizar el respeto de las leyes y de los tratados que tenemos con otros países. Porque tenemos tratados como unión con otros países que nos permiten pues, comerciar con ellos, viajar a esos países, etc. Aquí tenemos a los miembros que lo componen. Son la presidenta y luego 27 miembros cada uno, cada comisario. Lo he puesto aquí para que veáis que son un montón. No nos vamos a parar a ver quién es cada uno. Si luego alguien está interesado, pues yo le paso la diapositiva. ¿O los quieres leer? Perdón. Ya me imagino. Nos queda el Tribunal de Justicia, que se ocupa del cumplimiento de las leyes, que está formado por un juez de cada estado y 8 abogados generales. Y el Tribunal de Cuentas, que es el control que controla el buen uso del dinero europeo. Cuando Europa nos da dinero, que nos lo da, y nos lo va a dar ahora, nos va a dar una cantidad importante de dinero, no nos lo da y dice, bueno, ahí os apañéis, repartíroslo como podáis. No. Este Tribunal de Cuentas se encarga de controlar cómo gastamos ese dinero. Nos van a controlar. Ambos tienen su sede en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia también está encargado de cuando algún país hace algo que se sale de las normas jurídicas que tiene la Unión Europea, pues dar un toque. ¿Vale? Nosotros también hemos tenido alguna historia con el Tribunal de Justicia que no me voy a meter. No te asustes, José Antonio. ¿Qué políticas comunitarias europeas tenemos? Muchas. Me he centrado solamente en algunas. En los fondos estructurales y de cohesión, que son importantes porque son para reducir las diferencias entre unas regiones y otras de Europa. Hay regiones más ricas, como vamos a ver ahora, y regiones más pobres. Y hay que equilibrar eso, y para eso están estos fondos, que la Unión Europea da para que las regiones más pobres pues tengan todos los servicios y todo lo que puedan necesitar. También se hace para la reconversión económica y social y para modernizar los sistemas educativos y de empleo, que es importante. Para la reconversión económica y social es, pues si tenemos industrias que ya no son rentables, pues con ese dinero que nos da la Unión Europea, pues poder crear otras industrias que sean más rentables en cada momento. Yo voy a poner un ejemplo que hoy el otro día se lo contaba a mis alumnos. Hoy el otro día en las noticias que con el dinero que nos van a dar de la Unión Europea se va a invertir mucho en el turismo que tenemos. Y yo digo, si nuestra economía se basa básicamente en el turismo y hemos visto con esto con esta pandemia que estamos viviendo que nos hemos quedado un poco como a dos velas, por decirlo de alguna manera, porque el turismo se nos ha hundido, a lo mejor lo que había era que reconvertir nuestra industria y nuestros ingresos y ese dinero que nos van a dar, invertir. Que es cierto, porque el sector turístico es de lo que se vive. Sí. Pero volver a reiniciar ese camino cuando es una contradicción, parte de nuestra industria se ha desmantelado con el consentimiento de la Unión Europea, porque eran políticas comunes, no solamente agrarias, sino también industriales. Entonces, es un bucle y estamos en ello. Hay que seguir. Es que esto hay que seguir siempre cambiando, no hay que estancarnos. Cambiamos mucho cuando entramos, como dice José Antonio, y se nos obligó a muchas de nuestras industrias a reconvertirlas y a cambiarlas. Y tuvimos aquí en Castilla-La Mancha que arrancar muchas cepas, por ejemplo, con lo del vino, hacer vino de mejor calidad, que nos ha venido muy bien. Porque al principio el vino de Castilla-La Mancha era un vino de León, ¿no? Era para la comida, ¿no? Para echarlo a la comida. Y ahora tenemos vinos de mucha calidad. Hemos mejorado en eso bastante. También con la leche, no sé si recordáis que muchas empresas productoras de leche en el norte, en Galicia, tuvieron que reducir su producción y hacer producción de mejor calidad. Al principio nos costó porque lo veíamos como
Esto que nos está obligando Europa, esto que, pero yo creo que ahora debemos alegrarnos. Os he puesto este mapa para que veáis las regiones de Europa que necesitan esos fondos estructurales, esos fondos de cohesión. Son las que están por encima del 90% de la media de la Unión Europea. Y tenemos regiones en España, el norte, y el arco mediterráneo, que yo siempre digo que es donde se concentra la industria, sobre todo la zona de Cataluña y País Vasco. Las que tienen un azul más clarito son las que están entre el 75 y el 90%, y estamos nosotros, está Castilla-La Mancha. Y las que están así en este color verdoso amarillento, ¿verdad?, son las que son más pobres. Estas son las que más necesitan esos fondos. Para que lo veamos a nivel de España, tenemos ese norte que es más rico, que son las más desarrolladas. Tenemos esta zona gris, que son las que están en transición. Hemos sido más pobres, pero gracias a esas ayudas hemos ido mejorando y todavía lo haremos más. Y las regiones menos desarrolladas, que es Extremadura. Y aquí para que veáis a nivel europeo qué regiones europeas han ido recibiendo más fondos de la Unión Europea. Fijaros, Andalucía está la primera. Esto va por países, estos colores que vemos. Si nos fijamos del 2014 al 2020 ya vamos recibiendo menos, ya Andalucía ha recibido menos, pero es que fijaros la cantidad de dinero que ha recibido. Luego ha sido bueno para nosotros estar en la Unión Europea. Es una región que no tiene mucha industria, como pasa, nosotros tampoco tenemos mucha industria, entonces necesita ese dinero pues para que no haya diferencias entre unas zonas y otras. Hay varias regiones, tenemos aquí a Castilla-La Mancha también en el número 13 de las regiones europeas que reciben esos fondos. Y aquí os lo he puesto para que lo veáis directamente sobre nuestro mapa. Fijaros Andalucía cómo destaca. ¿Lo veis? Luego está Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, que también ha recibido mucho, y nosotros menos. Estos de arriba reciben menos porque son más ricos. Tenemos que protestar más. No lo necesitan tanto, pero también reciben, También reciben. También Cataluña, que siempre decimos que es la más rica de España, también recibe esas ayudas. Aquí os he puesto este, que es el de la calidad de vida en Europa. ¿Nos veis ahí nosotros dónde estamos? Estamos entre el 40 y el 45%. Somos de los que peor calidad de vida. ¿En qué se mide la calidad de vida? En la salud, en la educación, en el trabajo, en la salud personal y la situación económica, cómo estamos cada uno de nosotros, y en la autoestima y la confianza en los demás. Esto que debe ser que tenemos poca autoestima, los de Castilla-La Mancha. Tenemos que levantar un poquillo esa autoestima. Porque si somos estupendos y aquí vivimos genial. Tenemos que elevar eso. Yo quiero estar en el color verde oscuro. Este color verde oscuro está dentro de lo que se llama la banana azul. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la banana azul? Pues tenemos una banana en la Unión Europea. Tenemos una banana azul, que es este territorio que está en el centro de Europa, este arco que hace aquí, que es donde se concentran mayormente las industrias. Las industrias, la población y con ella las riquezas. Nosotros estamos fuera de esa banana. No estamos en la banana, pero sí es verdad que Barcelona, Cataluña mejor dicho, Cataluña, País Vasco y Madrid tienen un azulillo más cercano a este. Entonces tenemos que levantar nuestra región para que estemos en esa banana azul. El resto es el plátano canario. El resto está ya de otro color más descolorido. Pero es curioso, Es curioso cómo estas zonas, que es luego donde se toman las principales decisiones. Porque ¿quién toma las decisiones en Europa? Sí, los eurodiputados que nos representan a todos, pero sobre todo Alemania y Francia. La población de la Unión Europea. Estas zonas más oscuras que veis es donde se concentra mayoritariamente la población, donde hay más densidad de población. Fijaros la banana azul, en esa banana que hemos visto antes, y en la costa y en el centro. ¿Por qué se concentra en la costa la población? Porque es donde están las industrias. ¿Y por qué tenemos estas zonas nuestras más descoloridas? Porque es lo que se ha dado a llamar, que se utiliza ahora mucho la expresión, la España vacía. Es esa zona donde la gente joven se va a buscar trabajo donde lo hay. Y si no lo hay en Castilla-La Mancha, no lo hay en Castilla y León o en Andalucía, se va a donde lo hay, que se va a la costa o se va a Madrid a buscar trabajo. ¿Vale? Vosotros no vayáis, vosotros quedáis aquí. ¿Vale? ¿Por qué es importante la concentración de población? Es importante porque donde hay más población recibe más dinero de España, se reparte el dinero en función del número de habitantes.
y con el dinero se reparten los servicios. Hay más hospitales, hay más centros educativos, entonces es importante que haya población. Por eso es tan grave lo de la España vacía. He querido poner esto de la COVID por no olvidarnos de la situación en la que estamos, ¿eh? No nos asustemos que nos van a vacunar a todos. No sabemos con qué. Pero digo eso. Algunos no sabemos con qué nos van a terminar de vacunar. Pero fijaros, se han invertido 2.600 millones de dosis. Y se está invirtiendo 2.200 millones de euros en COVAX, que es la iniciativa mundial destinada a garantizar el acceso a las vacunas. Se está vacunando por sectores de edad y por sectores laborales también, pero tiene que llegar un momento en que se nos vacune a todos. Y yo quiero pensar que la Unión Europea y otras organizaciones que tienen más poder adquisitivo se van a preocupar, quiero pensar, yo que soy bien pensada, que se van a preocupar de que no solo se nos vacune a los ciudadanos de la Unión Europea, sino que a esos continentes que tienen menos dinero también les lleguen estas vacunas. Porque la sanidad no tiene que ser algo que nos pertenezca por derecho a los ricos, vamos a llamarlo, porque lo somos los ricos. También les debe pertenecer a los demás. La salud es un derecho que nos pertenece a todos. Entonces, vamos a vacunarnos nosotros y vamos a vacunar a todos los demás. Porque el mundo es global. Cuando sale, hay un caso en India, digo, mañana está aquí. Vamos a hacerlo como yo digo, cuando le digo a la gente, vamos a ponernos las mascarillas por responsabilidad, te dejo seguir. Por responsabilidad, pero no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Vamos a protegernos para evitar. Pues la Unión Europea también se está quedando. ¿Quieres tú seguir a partir de aquí de los valores o sigo yo? No. Los valores de la Unión Europea, ya voy muy rápido. Ya me están tocando el timbre para que me vaya. Los países que formamos parte de la Unión Europea compartimos unos valores esenciales. El respeto a la dignidad de todas las personas, de todas. ¿Vale? Todas tenemos esa dignidad humana que nos pertenece por derecho. Somos libres de circular y de trabajar en la Unión Europea. Si alguien se quiere ir a trabajar, puede irse. Y de expresar nuestra opinión, que es algo que yo hago constantemente, aunque me falte tiempo. Por si no la había ido. Doy fe de ello. Por si no la había notado, ¿eh? La igualdad. Todos los europeos tienen los mismos derechos, independientemente de la raza, de la edad, del sexo, de lo que sea. Todos tenemos los mismos derechos. La defensa de la ley y de la justicia también nos corresponde. Los derechos universales y libertades fundamentales para todos, insisto, para todos, todas, todos. La Unión Europea se encarga de proteger estos valores comunes y vela por la inclusión, la tolerancia, la justicia y la solidaridad. Son valores que cualquier país que quiera entrar en la Unión Europea tiene que cumplir. Aquí no puede entrar un país que no tenga una democracia o que no respete a las mujeres. Y eso te lo voy a dejar a ti, lo de las mujeres. ¿Vale? Eso se lo digo ya. Por eso de la paridad he medido el tiempo que la había aplaudido. A ver si a mí... Bueno, mirad. Antes de nada, dicen que una imagen... Bueno, ¿de qué voy a hablar yo? Brevemente. Va a ser de cómo se encuentra la situación en el término de la paridad, y yo comparto lo que ha dicho mi compañera acerca de la paridad, que verdaderamente el que vale, vale, y la que vale, vale. Cómo está tratado este tema en la Unión Europea, y una última parte de cómo ha habido mujeres importantes que han abierto camino, españolas también, aunque no hayan estado en puestos de responsabilidad en la Unión Europea. Pero no todo es estar arriba. Los cuadros intermedios también son importantes. También son importantes. Y decía que una imagen vale más que 1000 palabras. Y todo se tira por tierra. Si visionáis y recordáis una imagen de la televisión hace cosa de mes y medio, cuando Michel, el belga, Ursula von der Leyen, estuvieron en Turquía. Turquía es un país que está ahí y que lleva años queriendo entrar en la Unión Europea, con unas negociaciones, y que siempre se le ha dicho no. La imagen es que, si visteis, Michel, en la Comisión, en el Parlamento, Erdogan, el presidente de Turquía, y otros dos hombres más, de pie, sentados en una mesa,
¿Visteis aquella imagen? Y a la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, sentada, parecía en una sillita de preescolar, allí al lado. Esa imagen verdaderamente es, no sé qué pensar de ella. Y enlazo con una disposición del Consejo de Europa, un informe, que os leo 3 frases. Es del año 82, 40 años. La igualdad entre mujeres y hombres, por mucho que sea una exigencia de la razón humana, no es un hecho, ni siquiera en las sociedades que proclaman ideales democráticos. Esto está dado por el Consejo de Europa en un documento que hablaba de igualdad entre hombres y mujeres. A partir de este momento, en muchos países nosotros conocemos el Instituto de la Mujer, en nuestro país, para la igualdad de oportunidades, del Ministerio de Sanidad, en un principio. En muchos países de la Unión Europea hay servicios paralelos a este que existe en España, precisamente para el desarrollo de esa política de igualdad. Mirad, los roles de la mujer y del hombre en la Unión Europea evidentemente han ido cambiando mucho. Solo tenemos que fijarnos en nuestras propias experiencias, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras mujeres ahora, nuestras hijas. Para que haya cambios, tiene que haber legislación que apoye esos cambios. Si no, es imposible, porque tiene que haber argumentos en que apoyar esos cambios. El último que nos ha llevado de igualdad, pero por el lado del hombre, es el permiso de paternidad, que todos, yo ya no, porque ya mis hijos son, porque no quiero ponerme a ellos, mis hijos son mayores, pero aquí vosotros, pues sí podréis gozar de ese permiso de paternidad, con una condición: tendréis permiso si tenéis trabajo. Bueno, claro, es evidente, tener. Bueno, mirad, tenemos en España una persona, María Andrés Marín, que es la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, que aporta una serie de datos y que os voy a decir. En la Unión Europea, la mujer cobra una media del 16% menos. En España es el 14%. Una de las cosas que alega es que la mujer ha tenido que pagar un peaje por ser madre y tenerse que dedicar a tareas del hogar. Otro de los informes que dice es que una de cada 3 mujeres en la Unión Europea como política, tiene un puesto de responsabilidad. Hay otra mujer española también, que es profesora titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Santiago de Compostela, que es Irene Rodríguez Manzano, y que pone como por ejemplo a una mujer, Jane Adam, en la que se inspiró el presidente Wilson para redactar los 14 puntos que edificarían después la paz y evitar la guerra, como ha dicho mi compañera Ángeles. Esta profesora afirma que es necesario conseguir las 3 P. ¿Y qué 3 P son esas? Presencia de mujeres en el servicio de acción exterior, participación de la misma en todos los ámbitos, ahí están midiendo valías también, y protección para lograr igualdad y paridad de géneros. Para reducir esa brecha salarial que hay entre mujeres y hombres, la Comisión Europea propuso una directiva para mejorar la conciliación familiar y laboral. ¿Cuál es el problema ahora? Que esa política común en la Unión Europea no se da igual en todos los países. ¿Debido a qué? Pues a la progresiva incorporación y sobre todo también al historial particular de cada uno de los países. Hay documentos internos de la Unión Europea que evidentemente dejan en mal lugar a países del este de Europa: Bulgaria, Hungría, Rumanía, Polonia, con una tradición acerca de las políticas de la mujer muy denigrante, donde hoy todavía, si nosotros damos unas estadísticas de maltrato de género todavía elevadas, esos países verdaderamente, cuando las vemos, se te caen mal los suelos. Hay países donde, por ejemplo Bulgaria y tal, pues que, como el del chiste, cuando llegues a tu casa, tú pégale una paliza a tu mujer, él sabe, tú no sabes por qué, pero ella sí. Totalmente denigrante. Todavía ahí hay políticas
permisivas, evasoras, donde el trato a la mujer, verdaderamente la Unión Europea está interviniendo, como ha dicho antes Ángeles, que dan toques de atención a esos países donde no por acción, sino por omisión, no legisla en favor de esa política hacia la mujer. La Unión Europea colabora con gobiernos, con empresas, con sindicatos, con ONGs, en el diseño de actividades a escala europea para promover el equilibrio de igualdad entre hombres y mujeres, en muchos aspectos de la vida, en el aspecto diario y sobre todo cuando en empresas estas mujeres tienen que llegar a puestos de responsabilidad. En Europa, ahora mismo, 6 de los parlamentos nacionales de cada país que forman la Unión Europea, 6 son presididos por mujeres. El resto están presididos por hombres. El nivel de mujeres ministras es del 30,5%, el más alto de la Unión Europea desde que se registran datos. En el anterior mandato, donde estaba Juncker, donde está ahora la von der Leyen, el colegio de comisarios contaba con 9 mujeres. Cargos técnicos y de dirección, un 40% de mujeres. En algunos países de la Unión Europea, os he dicho antes que la Unión Europea, con muchos países, incluso extracomunitarios, para llegar a firmar acuerdos económicos, el último que salió en televisión fue con Chile. Vieron cómo estaba la situación del trato hacia la mujer en ámbitos de la vida familiar, empresarial, social. Y ponen como ciertas, podemos decir, condiciones a firmar esos acuerdos, a que sea esa legislación positiva y que si no tengan la intención, por lo menos de legislar a favor. Mirad, ejemplo de políticas e igualdades, aparte de con Chile, hay con otros muchos países, sobre todo con países sudamericanos, donde este tema también es muy caliente. De hecho, la Unión Europea recomienda, por ejemplo, mirar, como buscar por el mundo para dar ejemplo a mujeres que se han significado en sus países por ciertas cosas. ¿Os acordáis de Malala, la niña esta pakistaní? Bien, se le dio el premio Sájarov, ¿no? Vale. Pues busca, podemos decir, esos ejemplos para que sirvan de revulsivos en sus países, de que hay mujeres que se preocupan de ellos, visualizar el problema. Llegar, luego, aparte de Malala, pues por ejemplo, Nadia Urán y Lamiyat Azad fueron otras 2 mujeres asiáticas que recibieron también el premio Sájarov, precisamente para servir en estas zonas de revulsivo a este tema. Hay un fondo social europeo, que se preocupa expresamente de este tema para la mujer. Reciclaje y mejora de capacidades, que las mujeres vuelvan al trabajo después de haberlo interrumpido por el motivo que sea, acceso a la financiación para sus proyectos, asesoramiento. Hay una plataforma que se llama la plataforma Bill Gates, que es ventanilla única para mujeres que quieran poner en marcha o ampliar un negocio. Asesoramiento, redes de contacto, préstamos. Existe una ventanilla en Europa que tiene sus filiales en cada uno de los países y que sirve para eso. Hay una plataforma en el 2018 para la formación en capacidades digitales, que es la Red Europea para la Formación Digital de las Mujeres. Y hay un programa que se llama Programa Horizonte 2020 para eliminar las brechas existentes en el ámbito de la investigación e innovación. Hay para ello un premio que creó la Unión Europea que se llama así: Premio a la Innovación y a Mujeres Emprendedoras. Bueno, con esto lo que queríamos visualizar nosotros, mi compañera y yo, es cómo la Unión Europea, desde la experiencia, por ejemplo, ya de nuestro país, en España, podemos tener la experiencia de decir, bueno, no sabemos esto, cómo se estará llevando en Francia, cómo se estará llevando en Italia, en Alemania, pero sí tenemos la experiencia propia de nuestro país, cómo las mujeres han ido avanzando en estas
políticas igualitarias, cómo tenemos cantidad de mujeres trabajando en puestos no solamente de responsabilidad media, sino de responsabilidad alta, cómo hay mujeres en los parlamentos autonómicos, en el nacional, en el Parlamento Europeo. Y todo eso ha sido posible a unas políticas educativas también comunes. Nuestro centro, Antonio Gala, desde hace 2 años está inmerso en ¿Quién fue y cómo surgió el proyecto Erasmus? Bueno, pues mirad, os voy a contar. Hay una profesora italiana, Corradi, era una... se le llama Mama Erasmus. ¿Por qué? Ahora veremos ahora. Era una señora que estudiaba Derecho en Italia y que se fue a hacer una maestría en abogacía fuera de su país. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando volvió a su universidad de origen, esos estudios que había hecho fuera no se le reconocieron y perdió el año de su graduación. Y dijo, esto no va a ocurrir más. Se propuso hacer un programa en el cual no solamente países de la Unión Europea, sino países que son de Europa y no pertenecen, como ha dicho antes Ángeles, a la Unión. Que cualquier alumno o alumna, por su valía, pudiera hacer un intercambio con otros países y que ese estudio le fuera reconocido y valorado para su graduación cuando llegara a su país de origen. Y así estamos. No solamente en personas, también en adultos, como os he dicho antes, ¿no? Esperemos que este año y el año que viene, cuando esto se vaya mejorando, nuestro centro pueda participar también en esta actividad que os he dicho. Mirad, mujeres en el Parlamento Europeo que hemos tenido, la primera, por hablar de algunas de ellas, las 2 primeras son francesas, 2 mujeres presidentas del Parlamento Europeo. Una fue Simone Veil, era una mujer judía, francesa, estuvo en Auschwitz, y que sobrevivió y fue presidenta del Parlamento, fue ministra de Salud en Francia y fue presidenta del Parlamento Europeo. Años después le ocupó el puesto otra francesa, Nicole Fontaine, que estuvo del 99 al 2002. Hemos tenido presidentes de Parlamento, ha habido españoles, mucho tiempo hace Enrique Barón, no hemos tenido mujeres presidentas del Parlamento Europeo, pero eso no quiere decir que las mujeres nuestras no ocupen puestos de responsabilidad también en la Comisión Europea. Y bueno, por último, ¿quién es la presidenta ahora? Pues Ursula von der Leyen, no, presidenta de la Comisión y que sustituye al anterior, Juncker, que fue el último presidente hombre. La Unión Europea tiene miembros de mucho valor y que no solamente por no estar en la Comisión no se les debe reconocer. Una de las personas que tenemos es, por ejemplo, la canciller alemana. Ahí tenemos el trío anteriormente, ahora unidas ahí. La primera persona que tenemos ahí al lado de Merkel, Federica Mogherini, fue la anterior en el cargo a Borrell, la encargada de los asuntos exteriores de la Unión Europea, italiana. Otra de las personas importantes, pues tenemos ahí, que hemos dicho, no está en la Comisión Europea, pero prácticamente, pues, ha dirigido... Ahí tenemos a otra persona muy importante, que es Sabine Verja, y ha sido la persona que llevó toda la carga de la negociación del Brexit con Reino Unido. Ahí tenemos también a Marita Vestager, que es la vicepresidenta ejecutiva y estará hasta el 24. Es la encargada de visualizar la era digital y que gracias a ella también esa ventanilla única que os he dicho del Whitgate fue la promotora de esa ventanilla única digital, esa puerta para que todas las mujeres de la Unión Europea puedan tener acceso a esa formación digital y a las ayudas que se conceden. Hemos considerado también a esta señora que en su día también fue importante, estaba en el cuadro y que verdaderamente ella tuvo que hacer unas negociaciones forzadas cuando ella en su interior, porque verdaderamente no era partidaria de abandonar a la Unión Europea. Bueno, ya os he hablado de ella.
Y mira, todos los Estados miembros, fijaros, hay una contradicción, la disposición de Estambul, que os he dicho antes con la foto esa famosa de la presidenta. Esa disposición de Estambul donde dice que las políticas igualitarias en Europa deben de ser comunes a todos los países. Es decir, no puede haber una discriminación ni positiva ni negativa en la legislación de cada uno de los países de la Unión Europea, sino que esa disposición de Estambul dice que todo lo que pase por el Parlamento Europeo debe de afectar en estas políticas de igualdad a todas las mujeres de la Unión Europea. Pues yo no tengo más que decir. ¿De acuerdo? Con fondos europeos, gracias a esos fondos europeos, tenemos nuestros alumnos trabajando aquí con nosotros. Este ciclo de FP de enseñanza modular de imagen y sonido, que no lo hay en toda la provincia, perdón, en toda la localidad, sí que existe aquí, en este centro. Y lo tenemos junto con el de emergencias sanitarias, gracias a los fondos sociales europeos. Son ellos los que ponen el dinero necesario para que esta enseñanza la podamos tener. Como digo, una enseñanza novedosa, una enseñanza que no teníamos en Ciudad Real. Yo creo que merece la pena, yo creo que lo están aprovechando, no es que lo crea, que lo sé, que lo están aprovechando. Y en cuanto al proyecto Erasmus, tenemos concedidos y autorizados 2 proyectos Erasmus, que como bien ha dicho José Antonio, lo que no se han podido realizar aún son las actividades debido a la pandemia, como todos sabemos. También quería comentar que yo sí creo en la paridad. La pena es que haga falta. Y por último, muchísimas gracias José Antonio, muchísimas gracias Ángeles y muchísimas gracias a vosotros.